título de este mensaje es Necesito o necesitas un nuevo corazón. Ahora sí, la siguiente. ¿Cuántos de nosotros practicamos el lavarnos las manos? ¿Sí? ¿Todos? Ajá. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos durante el día? Sí, hay gente obsesiva que se siente que con la necesidad de lavarse y lavarse las manos, y se lava las manos y se huele a otra vez, y ahora hay que ponerle más cloro, y después las huele y no, hay que ponerle ahora bicarbonato y ahora vinagre, y le ponen muchas cosas porque sienten que no se le va el mal olor de sus manos. Pero esta es una práctica muy común en nuestros días. Y pues de esto también vamos a hablar a la luz de la Escritura, porque tenemos de contexto uno de los episodios que tienen una profunda enseñanza para nuestra vida, sobre todo, hermanos, lo que tiene que ver con el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra doctrina, donde Cristo es el centro, donde Dios es el fundamento, y debemos de tener entonces aquí mucho cuidado. La siguiente, por favor. Porque miren, hermanos, en el contexto vemos que un grupo de religiosos, fariseos, escribas, habían venido desde Jerusalén siguiendo a Jesús, pero venían con un propósito. Lo querían encontrar en un punto débil, en una falsa enseñanza, para que pudiesen desacreditarlo ante el pueblo que lo seguía, que lo escuchaba. Así que encontraron un punto, una práctica, y resulta que estaban al tanto de los detalles de lo que Jesús hacía para encontrar el error. ¿Dónde lo encontraron? Que no se lavaba las manos para comer. ¿Han visto a gente así que en nuestros días que lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, y que eso está mal? Bueno, en aquel entonces los fariseos se ofendieron, porque dice así la Biblia, que fue una ofensa para ellos ver que Jesús no se lavaba las manos. Y mientras en ese contexto Jesús está hablando acerca de lo que contamina realmente, ellos estaban pensando, o en su forma de pensar, lo que contamina a una persona es lo que está afuera, no lo que está adentro. Y de esto vamos a reflexionar, porque necesitamos llevar esta enseñanza al terreno de la vida diaria. Cuando nosotros cometemos un pecado, o cuando nosotros perdemos el control, decimos lo que no debíamos de haber dicho, hacemos lo que no debíamos haber hecho, podemos utilizar palabras como lo siguiente: pues no sé qué me pasó. Hay gente que dice así cuando se va a justificar: es que no sé qué me pasó. Otras personas pueden decir: es que yo no quería hacerlo. Otro puede decir: las palabras simplemente salieron. Otro diría: perdí el control. Otro más: fue por la opresión. Otro se le ocurriría decir: fue culpa, él me lo dijo. O me sacaron de mis casillas, o simplemente fue la calentura. Porque el ser humano atribuye la razón de sus conductas a algo que está afuera, no a algo que está adentro. Y al tratar, hermanos, de entender el porqué de nuestras acciones, y hay que dejar bien en claro que el problema del ser humano no es lo que hace, es por qué lo hace. Lo repito, el problema del ser humano no es su pecado, es por qué peca.
Podemos siempre culpar a algo a nuestro alrededor, como la mala economía o el mal gobierno, el carácter a veces de de nuestra familia o de la esposa o del esposo. Creer siempre que nuestras reacciones van a ser producidas por la parte externa, o en la rebeldía de nuestros hijos, o en la envidia de los demás, el jefe del trabajo que no te quiere, las injusticias de la vida. O sea, estamos mal por lo que está a nuestro alrededor. Sí, hermanos, vivimos en una sociedad, la siguiente, por favor, que nos ha enseñado que nuestros problemas vienen de nuestro entorno. Puse aquí a un grupo de personas que son psicólogos, algunos pues conocidos y otros desconocidos. Como a ver, ¿a quién identifican allí? Al que trae el perro. A ver, por el perro, ¿quién es? Iván Pablo. Muy bien. Ay, sí saben. Ay. ¿Y el que trae su rata, cómo se llama? John Watson. Ok, y está William James, uno de los más sobresalientes del siglo pasado de Estados Unidos. También está ahí a Skinner, no salió su cajita, ¿no? La caja de Skinner. Está Sigmund Freud, está Carl Jung y a Jean Piaget, porque estos personajes son quienes han influido en la psicología y en la sociología. Pues a lo mejor ahí faltaría algún otro sociólogo. Ay, se me fue el nombre ahorita, Ajá, exactamente, y también podríamos pensar en Eric Fromm, porque ellos le han enseñado a la sociedad cómo es que el ser humano actúa o por qué actúa. Ellos le han enseñado a la sociedad y han fundamentado en la cultura una explicación del por qué somos como somos. Vivimos en un mundo donde la influencia de estas personas es la que explican, justifican el por qué actuamos como actuamos. Por ejemplo, nada más para señalar alguno. Iván Pavlov con Skinner, ellos dos los juntamos, y ahí está el John Watson también, porque ellos creen y ellos enseñaron en la psicología conductual que es el ambiente el responsable de lo que siento, de lo que pienso, de lo que no me gusta, de lo que me gusta y de lo que hago. Modifica el ambiente y se modifica la respuesta de la sociedad. También podríamos citar a Freud, y tal vez ahí estaría también Jung, porque ellos enseñan que los problemas del ser humano están en la infancia y regularmente están en relación con los papás. O sea, imagínense, así lo voy a explicar, porque así lo explica la psicología. Y va un hombre por la vida, no se siente satisfecho con una mujer, busca a otra mujer, y luego 2 mujeres, y luego 3 mujeres, y luego 4 mujeres, y entonces va al psicólogo, alguien le dice, no, ya es mucho, vete al psicólogo, y el psicólogo, desde un punto de vista del psicoanálisis, le va a explicar que el problema es porque le hizo falta el amor de su mamá, entonces ahora lo anda buscando en las mujeres, pero lo mismo es para la mujer, ahí va la mujer y no, tú no me quieres, y se va y tú tampoco me quieres, y entonces después de que ha intentado tantas veces y se dio cuenta que nadie la va a querer como su papá, va al psicólogo y un psicólogo con este corte psicoanalista le va a decir, el problema es que andas buscando el amor de tu papá. Ay, es que me dicen que el novio que tengo está muy grande para mí. Eso me dijo una paciente. Pues, ¿cuántos años tienes tú? No, pues yo tengo 27. Bueno, ¿y cuántos años tiene tu novio? No, porque tiene 54. Un poquito, sí, un poquito. Y entonces la psicología le diría, estás buscando a tu padre. Es decir, todo es lo externo. Te faltó papá, te faltó mamá, te faltó desarrollarte en esta etapa,
etcétera. Y habrá también, por ejemplo, ahí está Jean Piaget, pues hablando acerca pues de las etapas de nuestro desarrollo. Y podríamos poner a Vygotsky como, pues somos resultado del entorno y de la convivencia y de lo social, nos forma la sociedad. Y ahí podríamos poner a Lacan y a muchos otros que los conozco porque no es que sean mis cuates, sino que son del área por donde yo he caminado, que es la parte de la psicología. Y yo sé lo que cuando una persona, es que no sé por qué tengo esto, va al psicólogo y el psicólogo le va a explicar que no es él. Bueno, miren, hasta, no les voy a decir vaya, sino va a decir, ¿no? ¿Dónde nos está mandando el pastor? Hasta uno va con el espiritista. Oye, es que como que nada me sale bien. No, aquí me sale que te están haciendo mal. ¿A poco? Sí. Ay, pero ¿quién es? No veo bien, pero es alguien cercano. Es una mujer. O sea, uno nunca tiene la culpa, ¿no? Es que no sé por qué no me quiere mi esposa. Es la envidia. Pues no me quiere porque a lo mejor no le doy gasto. O sea, yo no tengo la culpa. Así es la sociedad. Vivimos en una sociedad donde no tenemos la culpa nosotros. Hay que echársela a alguien. Pero esto no es nuevo, hermanos, ¿eh? Esto no es nuevo. Y no puse ahí también, por ejemplo, a otros. Esto no es nuevo. Y es que lo que pasa de manera externa, miren, hermanos, esto es, imaginemos, tal vez les ha pasado en algún momento, que van con una taza o un vasito de café. Van con su café calientito, ya le pusieron su crema, su azuquita, o lo que usen, si le pusieron su cremita y todo. Y alguien pasa y los empuja y se les derrama. El café simplemente salió, pero uno preguntaría, oye, ¿pero por qué salió café? Porque café es el contenido de esa taza. No puede salir leche o salir un té, porque lo que hay ahí es café. Cuando alguien en nuestra vida, pensemos en todos esos estímulos externos, simplemente vienen y nos tocan, nos empujan, nos motivan y viene una respuesta interna y lo que sale es lo que hay en el corazón. No importa que uno diga, yo no quería decir eso, no sé lo que me pasó, no lo pensé bien, fue muy rápido, estaba yo confundido, eran 5 copas. ¿Cómo esa canción que dice, una noche de copas, una noche? ¿Quién canta esa canción? Ah, sí saben, yo pensé que era el único que la escuchaba. Claro, no puede haber una razón externa. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos, porque las pruebas, las críticas, las ofensas, las decepciones, las pérdidas, las tentaciones no van a producir en nosotros la reacción de enojo, perder el control o generar el pecado. Ellos no crean el contenido del corazón, solo lo sacan, como cuando nos empujan y se sale el café. En Mateo capítulo 15, hermanos, es exactamente los fariseos estaban preocupados por lavarse las manos para no contaminarse, y voy a decirlo tal cual, de manera contemporánea. Muchos de los que estamos aquí nos lavamos las manos porque nos podemos contaminar de virus, de bacterias, de hongos o de parásitos. Ellos pensaban lo mismo, pero Jesús no se lavaba las manos. Yo no sé qué pasaría si usted, que acostumbra a lavarse las manos y lavar bien las cosas, invitara a Jesús, viera a Jesús caminando por la calle y entonces le diría, Jesús, pasa a mi casa. Y él dijera, pero yo no me lavo las manos, ¿eh? A lo mejor uno diría, no, entonces no. Sigue tu camino, Jesús. Vete con el taquero de la esquina, allí no se lavan las manos. Hermanos, muchas de las cosas que nosotros le llamamos higiene ya eran conceptos, son conceptos de la religión. Para empezar, la higiene son conceptos de la religión. Por eso cuando Jesús aparece y precisamente ellos están cuidándose de no contaminarse de lo externo, se lavan las manos o se las lavaban constantemente. Recuerdan también a
¿Quién se lavó las manos que estaba ahí? ¿Quién? No, Herodes, ¿no? Pilatos, exactamente, se lavó las manos. ¿Por qué? Porque también era una señal por el miedo a los fariseos. Ya lo dijo Bobby Cruz y Richie Ray en la canción de los fariseos. Por miedo a los fariseos se lava las manos. Y Jesús se enfocó, si ustedes quieren comprender de dónde viene la contaminación real, no viene de afuera, viene de adentro. Hermanos, y de esta manera se cae uno de los principios que fundamentan a nuestra sociedad contemporánea con el tema de la limpieza y de la higiene. Vivimos en una sociedad fundada sobre toda una industria farmacéutica pasteuriana. Louis Pasteur es el que propone que el ser humano es invadido por los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Entonces se construye toda una industria para destruirlos. Nuestra guerra es contra ellos. Pero eso es falso. Eso es falso. Eso es falso porque hace falta tan solo mirar que nosotros estamos constituidos en una gran cantidad de bacterias que sirven y que son parte de nuestra propia salud, porque tienen otra función. Claude Bernard, y solamente para señalarlo, el padre de la fisiología moderna, decía que esto era un error, que Louis Pasteur estaba equivocado, que no era, el ser humano no era invadido, sino que la contaminación que tenía de adentro era lo que atraía a todas las enfermedades. Yo sé que muchos de nosotros tal vez no dejemos nuestros hábitos de lavarnos las manos porque hay algo de los fariseos en nosotros. Porque hay un miedo de más de 100 años que nos ha sembrado nuestra medicina moderna porque nos dice que nos vamos a enfermar. En los años 90 que se desató el cólera, una situación dramática en nuestra sociedad que mató a muchas personas, nos cambió. A partir de ahí ya no tomamos agua de la llave. Después del terremoto, tampoco, del 85. Y antes, ¿de dónde tomábamos agua? Ahora ya ni de imaginación. ¿Por qué? Porque estamos formateados. No con una idea de nuestro gobierno, hermano. Estamos dentro de la iglesia y el contexto de nuestra predicación es la palabra de Dios. Sin embargo, entonces Jesús dice, no es lo que entra. El problema, hermanos, y lo vuelvo a decir, no es lo que el hombre hace, es porque lo hace. Y mientras no comprendamos esta enseñanza de la Biblia, vamos a seguir igual que los religiosos de la Biblia. Vamos a estar tratando de cambiar nuestras conductas, pero no nuestro corazón. La siguiente, por favor. Sí, es cierto, hermanos, el corazón es el centro del ser humano. Déjenme les digo aquí algunas definiciones. Miren, cardía, que de ahí viene el cardiólogo, la cardiología, significa, pues sí, se le señala corazón, pero su significado y su etimología es, según algunos diccionarios bíblicos, corazón, centro, mente, interior, voluntad, emociones. Sí, o sea, todo esto es cierto. Pero en el contexto bíblico, en el contexto de Jesús, y creo que es la mejor explicación, porque se habla en la Biblia se habla mucho sobre el corazón y no siempre se define para que podamos entender qué es corazón. Pero, ¿qué quiso decir Jesús en Mateo capítulo 15? Porque dice, del corazón, primero salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones o las
inmoralidades sexuales, salen los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El total o la conducta del ser humano lo podríamos identificar así. Primero los pensamientos, después vienen las decisiones, luego vienen las acciones y luego vienen las palabras. Esto es lo que se contienen en estas palabras de Jesús. Primero los pensamientos, porque dice, del corazón salen los malos pensamientos. Pero después dice los hurtos, los adulterios, las inmoralidades sexuales y hasta ahí serían las acciones o las decisiones. También acciones, por supuesto. Luego el falso testimonio y las blasfemias, pues vienen siendo las palabras. ¿Qué es entonces el corazón? El corazón hay que entenderlo en la Biblia como el centro de gobierno de una persona. El centro de gobierno de una persona. Es el lugar donde nacen los pensamientos, es el lugar donde nacen los deseos, es el lugar donde nacen las decisiones, es el lugar donde salen las motivaciones, la voluntad y finalmente lo que hacemos. En la Biblia entonces el corazón es el centro de mando de la vida. Allí se forma nuestro pensamiento, el deseo, es cómo vivimos, es el corazón. No es lo que está afuera, queridos hermanos, porque ante un mismo estímulo, ante una misma tentación, varios podemos reaccionar de diferente manera, porque no se trata del estímulo externo, se trata de nuestro corazón. El asunto, hermanos, es que también debemos de reconocer que vivimos en una sociedad muy romántica. Y cuando digo romántica, me refiero a una filosofía que cuando habla del corazón, ahora sí voy a citar a otro personaje que no puse ahí, que se llamó Carl Rogers. Y Carl Rogers le dijo al mundo que los niños son buenos, que el ser humano por naturaleza es bueno. De hecho, hay frases como, esta persona es de buen corazón. No hay un buen corazón, hermanos. No existe un buen corazón. Podremos hablar de las condiciones, pero del corazón, y vamos a hablar de ellas, pero no hay una persona de buen corazón. Y cuando le atribuimos al corazón la autoridad para que tome decisiones, como que, a ver, guíate, ¿qué te dice tu corazón? Uy, hermanos, si nos guiáramos por lo que nos dice el corazón. Bueno, nos guiamos por lo que nos dice el corazón. Pero esto viene, hermanos, del romanticismo. ¿Queda claro? Déjenme mostrarles otro concepto, y es el de contaminación. Miren, me gustó esta imagen donde el hombre está lavándose las manos hasta arriba, lo más que se pueda. Y a aquella, échale más agua porque hay que lavarnos bien. Lávate bien, acuérdate que es primero las palmas, luego los entrededos, luego la parte dorsal y lo último. ¿Y qué está haciendo Jesús? Digo, esta es una imagen que representa a Jesús. Jesús ya está comiendo. Y la mirada de aquel religioso. Vamos a ver, ¿qué significa cuando dice contaminar? Utiliza la palabra koinoo, porque es una doble O, koinoo. Y se traduce como contaminar, pero literalmente significa hacer común. Cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, la condición de las cosas o son puras o son impuras. Lo que está dedicado para Dios es puro, lo que no está dedicado para Dios es impuro. Lo puro y lo impuro están en relación con Dios. Por ejemplo, desde un sacerdote
que tocaba, o cualquier persona que se decía, bueno, estás santo porque estás bien para Dios, pero si tocas a un enfermo, ya te hiciste impuro. O la mujer que estaba en sus días era impura. O el hombre también que se ensuciaba de semen era impuro. Hasta por un sueño. Ay, no sé qué me pasó en la noche. Ah, pues ya eres impuro. Te bañas y que pase todo el día. Quiere decir que son sinónimos de lo que es santo y de lo que es no santo. Pero eso tiene que ver entonces con Dios. A lo que pues era santo o estaba limpio, estaba bien con Dios, pero todo aquello que se contaminaba perdía esa cualidad de estar cerca de Dios. Y entonces se hacía algo común. Si tomamos en cuenta el lenguaje que tenían, por ejemplo, los judíos en su tiempo, los judíos, cuando se describían a sí mismos, pues era los judíos y el pueblo de Dios, porque creían que era el pueblo que estaba cerca de Dios. ¿Y quiénes eran o cómo les llamaban a las personas que no estaban cerca de Dios? Los comunes. ¿Cómo se les llamaba? A los gentiles. Para un judío lo santo era algo apartado para Dios, lo común era aquello que ya no estaba consagrado. Entonces Jesús está diciendo algo muy importante: no solamente el pecado ensucia, sino que el pecado hace que el corazón deje de vivir para Dios. Hermanos, cada vez que el pecado gobierna el corazón, pues deja de estar consagrado a Dios. Pero miren, aquí hay un problema. ¿Y por qué este mensaje? ¿Y por qué estas palabras de Jesús? ¿Cuál es el problema para nosotros hoy en día? Hermanos, es fácil engañarnos a nosotros mismos. Si solo cuidamos nuestra apariencia, lo externo, los pecados, vamos a ser como sepulcros blanqueados. Bonitos por fuera, ¿sí?, corrompidos por dentro. Si solo vemos el fruto del pecado o del corazón, que vemos el pecado en nuestra vida, no vamos a ver la raíz. Nos haremos religiosos cuyo sistema de comportamiento sustituye el corazón transformado. Y otro problema, hermanos, que yo percibo es que dejamos que la religión, el moralismo, incluso la psicología, lleguen a esta conclusión, que es lo externo. Entonces los demás tienen que cambiar, el mundo tiene que cambiar. Pero nosotros que estamos aquí, hermanos, que tenemos la verdad en el Evangelio y tenemos las palabras de Cristo, necesitamos ver el corazón a lo que nos llama a mirar Jesús, para que nuestra atención no esté en nuestras obras. Nuestra atención debe de estar en la renovación de nuestro corazón. Así que vamos a analizar rápidamente, hermanos, las enseñanzas de este pasaje. La que sigue, por favor. Lo primero, hermanos, que encontramos, la que sigue, entonces dice: el corazón se contamina cuando deja de someterse a la verdad de Dios. La siguiente. Porque miren, hermanos, todo comenzó aquí, allí exactamente. Esta, no vayan a pensar que así era. A lo mejor la serpiente estaba más gorda, a lo mejor Adán no tenía cabello y Eva. Es una foto, un dibujo nada más. Hermanos, es allí donde el corazón muere. Génesis 3, Dios le había dicho al hombre: de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero de un árbol no puedes comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, vas a morir.
comieron. Y hubo una muerte. Y hubo una muerte a la que nosotros conocemos como la caída. Y es que, hermanos, antes de esta caída, la relación con Dios era completa, era una obediencia, era una convivencia. Así lo vemos en la Biblia, una convivencia entre Adán. Imagínense, Dios así como que llegaba, Adán, ¿dónde estás? Así como con una familiaridad de que, acá estoy, pásale, ¿no? Como cuando llega tu comadre que llega a tu casa, o alguien de tu familia, ¿dónde estás? Acá estoy, pásale, estoy haciendo tal cosa. Así era la relación entre Dios y el hombre, pero se perdió porque el corazón fue afectado, el hombre murió. El corazón se contamina por el pecado. Entonces tenemos que aprender a ver al hombre desde una condición caída, desde una condición pecaminosa. Hermanos, tal vez no nos guste esto, porque como bien lo dijo, le dijo Dios a Samuel, los hombres solo ven la apariencia, pero yo veo el corazón. Vemos a la gente y decimos, en este sí puedo confiar, este sí me cae bien, este sí me ama, esta sí me quiere. Hermanos, detrás de ese rostro hay un corazón muerto. Y si es un corazón muerto, va a tener condiciones y comportamientos de pecado. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y además es perverso. Esa es la primera, hermanos, la primera forma en que el corazón se ha alejado de Dios. La segunda, miren, hermanos, y esto tiene mucho que ver con nosotros. Voy a hablar de la parte de la religión. La palabra religión significa en latín religare o volver a ligar, algo que se rompió. Y esto es lo que hace una religión, conecta al hombre con Dios. La religión es el intento humano para volver a estar cerca de Dios y lo hace mediante ritos, mandamientos y obediencia. Jesús reprochó a los religiosos, pues no tanto su religión, sino que por su religión habían invalidado la ley de Dios. Imagínense, hermanos, la ley de Dios. Se sabe, ya lo hemos escuchado aquí, que cuántos mandamientos seguían los fariseos. ¿Cuántos? 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 Más de 600. O sea, uno ve la ley y dice, si la ley está chiquita. No, pero ya interpretada y acomodada, y lo que dijo el fariseo, y el otro fariseo, y el papá del fariseo, y el abuelo del fariseo. Hermanos, eso se había convertido en otra ley que invalidaba la ley de Dios. Y él les puso un ejemplo. Ustedes, ¿qué dice la ley? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y ustedes qué dicen? No, tú primero da la ofrenda y ya después dile a tus padres que no los puedes ayudar, que no se dan cuenta la contradicción que hay, no se dan cuenta cómo se viola el mandamiento. Ustedes hacen mal por esto, por vuestras tradiciones. Y es que, hermanos, así es la religión. Quítale a una persona su religión o tócale su religión y ya no tienen que sostenerse. Quítale al religioso sus buenas obras y ya no tiene de qué gloriarse. Quítale al religioso sus ritos y ya no sabe cómo encontrarse con Dios. El religioso dice, pues si el problema es el pecado, dejo de hacer el pecado y ya todo está bien. No. El religioso dice, o el religioso se gloría en sus obras porque dice el profeta Isaías, todos somos gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de mugre y de suciedad. Hermanos, la religión nos aleja de Dios y la religión empeora el corazón. Martín Lutero, sacerdote y representante del protestantismo en el siglo XVI, escuchaba como sacerdote la confesión del pueblo.
Y recordemos que en aquel entonces estaba construyendo la Catedral de San Pedro y el Papa envió a juntar dinero. Y para que se juntara dinero y la gente se motivara, se vendían perdones. Primero se sacaban las almas del purgatorio. Y decía Juan Tetzel, cuando caiga la moneda dentro del cofre, una alma sale del purgatorio. Y la gente sacaba a su familia y no, ese déjalo, que era muy malo, y ahí lo dejaban. Pero no alcanzó el dinero, así dice la historia, y entonces se empezaron ¿cuántos pecados tiene? El Señor te perdona tus pecados. Con dinero, sí, con dinero, tú échale. Pero como no alcanzaba, ahora se vendieron pecados futuros. O sea, perdón, pecados pecados futuros. Sí. Entonces era así que, ¿cuánto me sale? Pues matarme al vecino. Pues sí sale caro, ¿no? Tanto. Dos de una vez. Entonces, cuando escuchaba esto, el sacerdote Lutero decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, el corazón es perverso. El corazón es malo. La gente que tiene poder puede entender esto. La gente que tiene autoridad puede darse cuenta de esto. Hermanos, esto nos aleja de Dios. Por eso Jesús no se va directamente a corregir las conductas. No les dice el pecado es que ustedes se portan muy mal. No, se va al corazón de las personas. Está llamando a mirar y a colocar la atención en el centro del ser humano, al corazón. Mirar el corazón, no el comportamiento, sino el corazón. El verdadero problema no está en las manos sucias y tampoco la solución en las manos limpias. Cuando el Señor cambia, hermanos, realmente nuestro corazón, entonces todo cambia. Rápidamente el segundo, por favor, la siguiente. Un corazón, hermanos, contaminado, siempre va a terminar, pues sí, es expresándose, porque no se puede ocultar lo que hay en el corazón. Se manifiesta en la vida. Ahora, aunque ya leímos esta parte, me gustaría que lo volviéramos a leer. Leamos versículo 15, dice así, del 10, a partir del versículo 10, dice, y llamando así, o sea, hacia él mismo, a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, pues toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada, dejadlo, son guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Es que dice, son ciegos guiando a los ciegos. Respondiendo Pedro le dijo, a ver, explícanos esta parábola. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ya no solamente le está hablando a sus discípulos, ahora habla a la multitud, porque hermanos, esto es algo del común y que debemos entenderlo. Jesús dijo, entiéndanlo, entiéndanlo. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y del corazón salen los malos
pensamientos. La siguiente, por favor. ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es un pensamiento? El ser humano su actividad principal es pensar. Ahorita lo que ustedes están haciendo es pensar. Yo estoy pensando y hablando. Ustedes están pensando. Pero todo el tiempo estamos pensando. Ya hemos hablado acerca del pensamiento. ¿Pero qué es un pensamiento? Es una representación mental, ¿sí? Es una capacidad del ser humano y lo que hay en ese pensamiento, pues pueden ser recuerdos, pueden ser deseos, pueden ser pues simplemente reacciones emocionales. La etimología griega para entender el pensamiento es la que se utiliza, porque hay diferentes palabras para pensamiento, pero se utiliza aquí, es logismos. Y un logismo es un pensamiento, es un razonamiento, es un argumento, es una especulación. Es la forma en que vemos las cosas y las entendemos. Las estructuramos, las convertimos en ideas y las defendemos y pensamos que esa es nuestra forma de pensar. La vida siempre sigue la dirección del pensamiento y el pensamiento siempre sigue la dirección del corazón. Veámoslo a través de un esquema. La siguiente. Primero es el corazón. Primero es el corazón. No es el pensamiento. No, el corazón va a producir un tipo de pensamiento. Después del pensamiento va a venir una interpretación. La interpretación va a traer una emoción, la emoción va a traer un sentimiento, el sentimiento va a traer una decisión, la decisión va a traer una conducta, la conducta va a traer un hábito y el hábito va a formar el carácter y eso llamamos nuestra personalidad. Eso es lo que somos. Y el problema de origen de la conducta de las personas es su pensamiento. Y ahí se acercó mucho la teoría cognitivo-conductual para hablar que los problemas del ser humano es cómo piensa. Y sin detenerme mucho aquí, porque es un tema que a mí me gusta mucho, se dice que hay dos tipos de personas respecto de cómo ven la vida. La persona positiva y la persona negativa. ¿Cómo es una persona positiva? A ver, ejemplifíquenlo. Pongan algunos ejemplos. ¿Cómo es una persona positiva? ¿Va a ganar México? Muy bien, va a ganar México. Una persona que todo lo ve bien Pero un ejemplo. Es como, por ejemplo, llegar a una reunión y estar alegre y todo, convivir bonito. Pero es muy general, podríamos ir todavía más específico. A ver, ¿cómo es una persona positiva? Por ejemplo, si está lloviendo, ay, qué bueno, porque puedo tomar un café. Ah, sí. Si está el sol, ay, qué bueno. A todo le ve la... Todo le ve lo bueno. ¿Qué más? ¿Otra forma? Sí se puede, sí. Y si sí, dicen hoy, ¿no? Y si sí. ¿Cómo es una persona negativa? No ve salidas, ¿no? A todo le pone pero, de mal humor, todo está mal. ¿Conocen personas negativas? ¿Sí? A lo mejor ustedes hasta lo podemos ver todos los días en el espejo. Sí, o sea, la verdad, hermanos, aquí, ¿a poco todos somos bien positivos? No, la verdad, ¿eh? A ver, ¿quién solito, así como una confesión? ¿Quién es negativo? Que diga, yo sí soy negativo y no puedo con esto. ¿Quién? Ahí está, miren, aquí hay honestidad. 1, 2. Una persona positiva o negativa, perdón, es esa que no tiene a Cristo. No, aquí hablamos del pensamiento. Aquí hablamos del pensamiento positivo y negativo. Hermanos, de verdad, que yo creo que o no nos damos cuenta, ¿eh? O sea, muchos no levantaron la mano, pero son negativos. Y no me vean feo, ¿eh?
no fui a hacer encuestas, ni los fui a espiar, pues son negativos, a todo le ponen pero, de todo se quejan. Sí, uno se va a acercar y uno dice, o sea, ay Dios, ayúdame. Porque hay que convencerlos, ¿no? Bueno, esa es la primera estructura. Dicen, hay gente positiva y hay gente negativa. Bueno, esa es hablamos del pensamiento, estamos hablando del pensamiento, pero también se dice que hay algo que se llama distorsiones cognitivas o de pensamientos. ¿Qué son las distorsiones? Imagínense distorsión del pensamiento. Así que yo no veo mal, yo como cuando, oye, no veo doble. Pues es una distorsión de la vista. Pero ¿qué pasa con la distorsión del pensamiento? Son errores, son sesgos en nuestra forma de procesar la información. Son patrones de pensamiento irracionales que influyen negativamente en nuestras emociones y conducta, haciéndonos percibir la realidad de manera más negativa de lo que realmente es. Están los pensamientos automáticos, las interpretaciones inmediatas e impulsivas que una persona hace de los acontecimientos y se denominan pensamientos automáticos. Son las creencias fundamentales de alguien, las ideas pues centrales sobre sí mismo y sobre los demás, sobre el mundo. Ejemplo, por ejemplo, yo no soy bueno. No, yo no puedo. Yo no sé. A mí no me digan, a mí no me gusta. Y yo esto. Esa es una forma de describirse, si ustedes quieren, de forma negativa, pero también son pensamientos automáticos. Y una persona que se puede definir como alguien, pues, que no es digno, a mí nadie me quiere, pues, yo no soy el adecuado, o el mundo es un lugar malo, toda la gente es mentirosa, o sea, tiene percepción muy fija, muy sesgada. A veces me preguntan, ¿hoy tú vives en la Ciudad de México? Sí. Ay, qué peligroso, qué duro. Pues mira, yo creo que es muy seguro la Ciudad de México y si no me crees, pues pregúntale a las estadísticas. Pero hay gente que dice, ay, no salgas, te van a robar, no vayas, te van a asaltar, no te subas allí, te va a pasar esto. Pues claro, hermanos, porque tienen respuestas automáticas. ¿Quieren hacer un ejercicio? ¿Sí o no? Ay, a ver, los positivos, ¿qué dicen? ¿Y los negativos? No. A ver, yo les pregunto a los que solo respondan los positivos. A ver, solo los positivos. ¿Quieren hacer un ejercicio? Sí. A ver, ahora, solo los negativos. ¿Quieren hacer un ejercicio? Les digo, de que los hay, ¿eh? A ver, miren, si quieren, va a ser algo muy sencillo. Por un momento no pensemos en nadie más que nosotros. No pienses en tu esposo, tu esposa, tus hijos, en tu trabajo. No. Piensa solamente en ti. Y piensa durante pues tal vez esta última semana, ¿sí? Porque hoy es primer día de la semana. ¿Qué pensamiento visitó con mayor frecuencia tu mente? Te pongo ejemplos. Comenzaste a vivir con gratitud, confianza, queja, temor, crítica, comparación, preocupación. Tal vez sea claro o tal vez no sea claro, tal vez sea fácil o tal vez no sea fácil. Pero si puedes reconocerlo, ahora pregúntate algo todavía más profundo. ¿Por qué crees que ese pensamiento ocupó tanto espacio dentro de ti? Hay gente que no solamente lucha con un pensamiento de una semana, hay gente que así trae arrastrando su vida, dominada por un pensamiento, por un recuerdo, por una tristeza o por un enojo, algo que no ha superado. ¿Por qué? ¿Por qué está allí? Porque detrás de cada pensamiento hay un corazón que domina. Sí, es quien gobierna.
¿Pudieron identificar qué pensamiento? Algunos sí, tal vez algunos no. Bueno, hermanos, un corazón gobernado por el orgullo va por la vida interpretando cuando le hacen una corrección como una ofensa. Un corazón gobernado por el temor interpreta cualquier dificultad como una amenaza. Un corazón gobernado por la envidia sufrirá cuando otro le vaya bien o sea bendecido. Un corazón gobernado por Cristo aprenderá a confiar en un medio aún del dolor. Hermanos, tal vez hemos luchado con pensamientos, sentimientos, emociones que nos controlan y que decimos es que yo quiero quitarme esto, pero no puedes cambiarlo porque solo estás pensando en cambiar la conducta. A veces hay gente que hace promesas, ya no lo vuelvo a hacer, y ya no lo vuelvo a cometer, voy a hasta jurar o voy a hacer una promesa y comienzas una y otra vez porque te das cuenta que por ahí no funciona, por ahí no funciona. Si una persona quiere quitarse los malos pensamientos, pero no modifica o se modifica su corazón, sigue igual. Qué terrible, hermanos, es cuando hablamos de esto del pensamiento, porque cada quien toma la vida como su estructura mental y hay gente pero tan distorsionada que ve cosas que no hay. Y luego si habláramos todavía de las obsesiones. Y las obsesiones gobiernan las decisiones y si hay autoridad y poder, ¿recuerdan cuando aquel rey se obsesionó por un terreno con una vid de una persona? ¿Quién fue? Y fue y le dijo, véndemela, ¿te la pago bien? Y él dijo, no, pues es de mis padres, los abuelos, no. Entonces se deprime porque estaba muy entusiasmado y le dice a su mujer, pues si tú eres el rey, ¿qué tienes que andarle pidiendo? Pero quítasela. Y aquel dice, pues sí, pum, y se lo echa. ¿Por qué? Porque ¿cómo domina un pensamiento obsesivo? ¿Recuerdan ustedes a un hombre que se enamoró de su hermana, su media hermana, y la deseó tanto que la forzó a estar con él, se hizo el enfermo, la forzó y la violó? ¿Quién era? ¿Quién? Hijos de David, exactamente. La obsesión, o sea, es un pensamiento, bueno, todo está dominado por el corazón, todo está dominado por el corazón. Hermanos, entonces los homicidios, los adulterios, la inmoralidad, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, todas estas acciones nacen en un pensamiento. El pensamiento recurrente alienta y fortalece un deseo. Una tentación va a despertar solamente o va a motivar el deseo, pero el deseo lleva a la acción y la mente egoísta va a justificar, es lo que dice esta palabra, va a justificar el por qué él hace lo que hace. En tercer lugar, la tercera, de favor, para la que sigue. Cristo transforma el corazón para que toda la vida sea transformada. La Biblia, queridos hermanos, no solo Mateo 15, Ezequiel capítulo 36 del 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Juan 3
hasta el versículo 8, vemos a Jesús hablando con Nicodemo, hablándole: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Tito, dice el apóstol Pablo a Tito capítulo 3, 5, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y en Filipenses 2:13 también Pablo dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, hermanos, el corazón está mal, está echado a perder. Y esa es la razón por la que se necesita a Cristo en el corazón. No solamente para salvarnos, no solamente para darnos vida eterna, no solamente para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, no solamente para llevarnos a la gloria y a la morada celestial, para cambiar nuestro corazón y vivir diferente en esta tierra. Esto es el Evangelio, hermanos. Si hasta aquí terminara el sermón, entonces diríamos, pues, qué caray, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puedo cambiar mi corazón? ¿Cómo puedo cambiar mi corazón? Miren, hermanos, el que miente, pues a lo mejor puede dejar de mentir, ¿no? Ya no miente. El que roba, pues a lo mejor ya no roba. El que tenía 3 mujeres o 2 mujeres, pues a lo mejor ya se endereza y tiene una. O sea, se pueden cambiar las conductas, pero el corazón ¿se puede? ¿Se puede cambiar el corazón, hermanos? ¿El hombre puede cambiar su corazón? Si mi corazón está contaminado, ¿cómo puedo cambiarlo? El Evangelio responde así: tú no puedes producir un corazón nuevo, solamente Dios puede hacerlo. Aquí es la diferencia, hermanos, con la religión. Aquí es la religión con el moralismo. Porque el moralismo y la religión te dice: esfuérzate, tú puedes, hazlo. Pero Cristo dice: yo haré nuevas todas las cosas. Y cuando el Señor dice: os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Veamos, dice: os daré, os quitaré, os pondré, haré, toda la obra es de Él. No dice: me espero que a ver a qué horas haces tu parte. Aquí no existe el ayúdate que yo te ayudaré. Aquí no es que hay que ayudarle a Dios. Hermanos, esto es el Evangelio, esto es la gracia de Dios, esto es la misericordia de Dios. Y es la doctrina que creemos, es la teología reformada que habla de la regeneración. El hombre no puede cambiar su corazón, cambiará sus obras. Ay, mira, ya se porta bien, ya es bueno. Sigue teniendo el mismo corazón, solo que ha cambiado de conductas. El hombre no reforma su corazón, solamente Dios lo genera. Y avanzo rápidamente a la siguiente porque, hermanos, el Espíritu Santo, en la mañana nos hablaba también de un texto de nuestra hermana que habla acerca del orden de nuestra salvación. Hay lo que se llama el ordo salutis, está en latín. ¿Qué significa el ordo salutis? El orden de la salvación. Hermanos, este es el orden de la salvación. En todo este proceso, ¿qué hace el hombre? Nada. Primero es la elección. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Después, un llamamiento, que es el llamado eficaz. Luego la regeneración, el Señor nos cambia ese corazón. Luego la justificación, porque nos hace justos delante de Dios, nos adopta como hijos de Dios, nos santifica, ya nos decía nuestra hermana que esto es un proceso, y nos glorifica, que es cuando estamos ante la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo, queridos hermanos, gobierna el corazón, comenzamos a interpretar la vida de forma diferente. Y yo creo que esto nos puede ayudar, queridos hermanos, porque si nosotros seguimos pensando como pensábamos hace tiempo cuando no estábamos en el Evangelio, o aún estando en el Evangelio,
Algo le está pasando a nuestro corazón porque seguimos interpretando las cosas mal. Pero la Biblia lo dice claramente, porque ahora Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y si Él, hermanos, nos ayuda o cambia nuestro corazón, entonces cambia nuestra manera de ver la vida. Y miren, la ofensa deja de verse como una ofensa, como una agresión, y comienza a verse como una oportunidad para perdonar. La prueba deja de verse solamente como un castigo, una carga, y comienza a entenderse como un instrumento de santificación o de purificación. La pérdida deja de interpretarse como un abandono y comienza a contemplarse a la luz de la Biblia como la soberanía de Dios. No cambian primero las circunstancias, cambia el corazón que las interpreta. Y cuando cambia la interpretación, cambian las emociones. Y al cambiar las emociones, cambian las percepciones, cambian las acciones, cambian los hábitos, cambia toda nuestra vida. Hermanos, estamos ante una radiografía de lo que el Señor hace en nuestro corazón. Así nos comenzamos a parecer a Cristo. No es por ir a la iglesia, lo decimos una y otra vez. No es por leer la Biblia, no es por orar mucho o por cantar. Es que el Señor tome el corazón, quite ese corazón, ponga su corazón, ponga su Espíritu Santo y todo comienza a funcionar diferente. Y eso debe pasar en cada uno de nosotros. ¿De qué otra manera vamos a parecernos a Cristo? ¿Me voy a dejar el cabello largo como Cristo? ¿Voy a comenzar a hablar así como Cristo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo voy a parecerme a Cristo? Necesito un nuevo corazón. No necesitas más vocabulario bíblico, o orar más, o ayunar más. No necesitas eso para ser como Cristo. Necesitas y necesito un nuevo corazón. Hermanos, la última, que al salir de aquí, que al salir de este lugar, que al terminar este sermón, el Espíritu Santo haya movido nuestro pensamiento, nuestra intención, nuestra preocupación para saber si tenemos un nuevo corazón o estamos igual que cualquier persona que no tiene a Cristo. Quizá tengas una religión, estás preocupado más por tus acciones que más por tu corazón. Quizás tengas solamente eso, o te ha moldeado la sociedad y la cultura para pensar que todos los demás son los de los problemas. Podamos orar como oró un hombre que tuvo tanto dolor en su corazón, que es David, en el Salmo 51, y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pongámonos de pie y hagamos una oración. Amado Padre, gracias por este mensaje. Si aquí, Señor, pues somos conscientes de que no se trata de nuestras acciones, Señor, quita de nosotros todo lo religioso, porque la religión solo nos aleja más de ti. Quita, Señor, la enseñanza de la cultura, las filosofías de este mundo. Y, Señor, danos a todos los que estamos aquí un nuevo corazón. Quita de nosotros este corazón perverso, caído, aunque tengamos cara de buena gente, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nuestros actos, nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, todo lo que hay en nuestro interior, tú lo conoces, Señor. Y hoy somos conscientes de que no puede, no debe ser así. No importa, Señor, las confesiones, no importa cuánto nos limpiemos externamente, si el corazón está mal, todo está mal.
No importa, Señor, cuánto venimos al templo, o cuánto ofrendamos, o cuánto nos portamos bien. Si el corazón está mal, todo está mal. Señor, no queremos que quites nuestras acciones, porque la fuente quedará intacta, seguirá igual. Cambia la fuente, la raíz que es el corazón. Muchos, Señor, sin duda, conscientes, luchan contra una tentación, contra un pecado, y simplemente, Señor, ahí no está la raíz, está en el corazón. Cambia nuestro corazón. Como dice el himno, crea en mí un nuevo corazón. Como dijo David, renueva, cambia el corazón y el espíritu. Señor, no queremos estar contentos solo con venir al templo y hacer la vida cristiana. No queremos, Señor, contentarnos solo porque superamos ciertas pruebas o tentaciones. Necesitamos un corazón diferente. Señor, de nada va a servir todo lo demás si no tenemos un corazón nuevo. Señor, danos ese corazón nuevo por tu gracia, por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.